Bueno, buenas noches. Continuamos con el CIPAS del día de hoy. El CIPAS del día de hoy, vamos a continuar con transformada de Laplace de derivadas de orden superior, ejercicios 4 y 3 y 4 y el 4 que corresponde a ecuaciones diferenciales resueltas por transformada de Laplace. Entonces, antes de comenzar con la temática, es importante que hagamos la revisión de algunos teoremas que van a servir para el desarrollo de estas transformadas de Laplace. Ustedes ya conocen algunos, como es el teorema de linearidad. Eh, ¿A qué hora llega aquí? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, tutora. Sí, señora. Bueno. Continuando un poquito con lo que habíamos visto anteriormente de la transformada inversa, entonces conocemos que la transformada inversa también posee la propiedad de linealidad, ¿no? Entonces, esa propiedad la vamos a revisar rápidamente, solamente porque esto va a ser pertinente para el desarrollo de los ejercicios que vamos a mirar posteriormente. Entonces, si nosotros se nos solicitara calcular la transformada inversa de una función recuerdan que f de s es otra manera de denotar transformada de una función de la variable s. Entonces, simplemente lo hacemos como para tener en cuenta que hay otras notaciones en las cuales pues ustedes las pueden utilizar también, ¿sí? Para no casarse con una sola notación. Entonces, la propiedad de linearidad me permite aplicar la transformada inversa para cada uno de los términos, es decir, en la transformada inversa va a ser aplicada para esta primera función f de s y para la segunda función g de s. ¿Esto cómo se va a representar? Entonces, saco constantes, por ejemplo, a y b son constantes de las funciones y aplico la transformada de inversa solamente a la función que me están solicitando. Esto quiere decir que entonces puedo sacar adelante las constantes y aplicar transformada inversa para cada una de ellas, de estas funciones. ¿Sí? Y recordemos entonces f y g serían las funciones a las cuales les voy a aplicar la transformada inversa. ¿Sí? Otro ejemplo que nos va a servir mucho el día de hoy es el concepto, vamos a aplicar este concepto de linealidad que acabamos de mirar y lo que es división término a término en cuanto se tienen ¿ustedes recuerdan lo que aprendieron en integrales por fracciones parciales, en cálculo integral? Quienes no lo recuerdan, entonces vamos a hacer un rápido recorderis de lo que son Tutora, disculpe, ¿sí? en la propiedad de una consulta, en la propiedad de la linealidad, ¿solamente aplica si estamos sumando y restando o también si estoy multiplicando puedo aplicarla? Solamente en suma y resta. En cuanto estés multiplicando, no sé, alguna constante o multiplicación de funciones, ¿te refieres? O Sí,
por decir algo que yo tenga el número Euler multiplicando una función trigonométrica, yo podría hacer la linealidad de la E y la linealidad de la funcionalidad de No. la función trigonométrica. No, no. Solamente aplica para suma y resta, así como lo dijiste al comienzo. Ah, ok, gracias. Solamente linealidad. Ajá. Ahí ya tiene que aplicar lo que él esté solicitando, la transformada o la inversa. ¿Ok? Bueno, entonces les estaba diciendo que vamos a hacer un recorderis de lo que son la solución de ecuaciones por fracciones parciales, lo que ustedes aprendieron en integrales. La solución de integrales por fracciones parciales lo vamos a utilizar aquí. Entonces vamos a hacer un recorderis de esa parte. Entonces, por ejemplo, aquí en la división, como la división del numerador está a través de una suma o una resta de funciones, ahí puedo aplicar linealidad. Pero ¿cómo lo hago? Con mucho cuidado. De la siguiente manera. Entonces, transformada inversa. Entonces, separo el -2 sobre todo el denominador más el 6, la transformada inversa del 6 sobre todo el denominador, ¿no? Eso, pues ustedes lo aprendieron desde las integrales, la solución de integrales por fracciones parciales, si ustedes recuerdan, más la transformada inversa de el 6 sobre s cuadrado más 4. ¿Listo? Entonces, aplicando también el concepto de que puedo sacar constantes de esa transformada, entonces aquí puedo seguir operando esto de la siguiente manera. Voy a llevar el igual acá solamente para este igual acá, para continuar con con el desarrollo del procedimiento de una manera más amplia. Entonces voy a sacar el 2, el -2, perdón, porque está negativo, de la transformada inversa de quién entonces queda, de s sobre s cuadrado más 4 y más 6, la transformada inversa de, entonces aquí me quedaría 1 sobre s cuadrado más 4, ¿sí? Una vez que ya tengo esto identificado de esta manera, entonces lo vamos a resolver aplicando la transformada inversa de, de cada una de las funciones que tenemos aquí. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos s sobre s cuadrado más 2 a la 4 puede ser, eso, esa transformada pertenece a qué función. Recuerdan que el último tema que acabamos de ver. Coseno de Kate, profe. Exactamente. Entonces, me van diciendo sus nombres porque acá en el CIPA sí tiene puntos a los que participan. ¿Quiénes van respondiendo? Vale, mucho gusto nuevo. Anderson. Anderson, ¿qué? ¿Tu apellido? Uribe. Uribe, muy bien. ¿De qué grupo? Yo te digo, no me lo sé. Bueno, ok, entonces mientras él lo busca, entonces aquí está S sobre S cuadrado más K cuadrado, sería coseno de KT. ¿Cierto? Entonces, bueno, esto todavía no es de fracciones parciales, es el que les voy a hacer más adelante. Del Me estoy 38, ¿no? adelantando. Bueno, Anderson Uribe del 38. Entonces, 2, perdón, ya esta ya sabemos que es el coseno de, dijimos, de KT. Y KT es el 2, o sea, recordemos que esto es un 2 al cuadrado. Entonces sería 2
coseno de 2 t. Recuerden que estamos trabajando con funciones y que dependen del tiempo, ¿no? Entonces nuestra variable va a ser t, ¿cierto? Y en el caso del 6 que salió aquí, perdón, aquí el 6 cuando sale, para que esto sea la transformada de qué función sería en este caso. ¿Recuerdan de la tabla? ¿Cuál sería esa función? Sería la del seno, ¿cierto? Esta. Sino que aquí yo tengo que colocar el k. O sea, aquí mi k, que es 2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí tendría que tener el k. O sea, aquí debe ir un 2. Que lo debo poner porque esto es seno de kt o seno de 2t. Pero como estoy colocando este 2 así como convenientemente, entonces, ciérrenme por ahí micrófonos. Entonces, como lo estoy colocando convenientemente, entonces también lo tengo que sacar, lo tengo que dividir. O sea, si lo multiplico, tengo que dividirlo. Porque ese 2 no estaba, pero necesito que aparezca. Entonces aquí me queda 6 dividido 2, me da 3. Y esta transformada inversa pertenece a la función de seno de 2t, ¿no? Porque el 2 es mi k. Ese es mi k, ¿cierto? Bueno, hasta aquí no he hecho nada raro de lo que ustedes ya venían conociendo. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí vamos bien? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Pues ahí sí tengo una duda por el algoritmo, porque ahí usted tiene una división y una suma, perdón, y por ejemplo cuando tenemos, en el denominador tenemos suma y en la parte de abajo tenemos resta, suma y resta en ambos términos, ¿se opera de la misma manera? Recuerden que para ustedes dividir, hacer división de estos fraccionarios, siempre dividen es el numerador, ¿no? O sea, ustedes pueden dividir el menos 2s sobre todo lo que está en el denominador, más o menos en la otra función sobre todo el denominador, pero solamente en esos casos aplica, no más. Ahora sí, gracias. Ujú. Entonces, bueno, si hay más dudas, por favor abren los micrófonos para yo escucharlos. Entonces, ahorita sí vamos a hacer el ejemplo que les decía de fracciones parciales. Entonces, vamos a tener en cuenta la solución de funciones inversas que nos va a servir de aquí en adelante, fracciones parciales. Entonces, el siguiente ejemplo. Entonces, tenemos la transformada inversa de la función s cuadrado más 6s más 9 sobre s menos 1 por s menos 2 por s más 4. Entonces, en este caso, mire que tenemos 3 binomios, lo cual nos quiere decir que existen 3 soluciones para este sistema, con lo cual entonces nosotros tenemos que hallar 3 constantes. Las constantes pues son coeficientes numéricos que los podemos denominar como A, B y C. Aleatoriamente usted le puede dar el nombre que usted quiera.
Y por cada una de esas fracciones, entonces va a encontrar una constante. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tomar solamente esta partecita para solucionarla, para hallar las constantes y luego volvemos a la transformada. Hacemos como un paréntesis para solucionar la parte de adentro que incluye el s cuadrado más 6s más 9 para solucionar esto, ¿sí? Con los binomios de s menos 1, s menos 2 y s más 4. Entonces, como les decía, aquí van a aparecer unas constantes, unos coeficientes numéricos que los vamos a hallar por cada una de las fracciones parciales que tenemos allá a través de la suma. Esto, como les estoy diciendo desde hace rato, corresponde a las mismas soluciones que ustedes hacían en integración por fracciones parciales. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que me resta es empezar a colocar un común denominador. Voy a colocar este igual a acá. Todo lo de acá va a ser lo mismo, pero me conviene ampliar el espacio porque estas soluciones de fracciones parciales son bastante larguitas. Entonces, en el denominador, pues obviamente sumo estas fracciones parciales. Al sumarlas tienen un común denominador. El común denominador, por lo general, es la multiplicación de los términos de los denominadores de cada fracción, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos como denominador acá abajo va a ser lo mismo que tenemos acá. Por eso luego los vamos a igualar solamente los numeradores. Entonces, para el caso de A, entonces lo que luego voy a decir es esta coeficiente numérico A, que lo hemos denominado, que tiene como denominador S menos 1, entonces en este término, ¿cuántas veces está? Lo mismo que hacemos suma de fraccionarios. Entonces estaría, ¿quién me dice? ¿Quién me colabora ahí en esa parte? Ella ya tiene S menos 1. ¿Qué le hace falta para hacer todo este término? Se cancela el les- S menos 1 y S queda el S menos menos 2 2. y S más 4. Exactamente. ¿Quién está hablando por ahí? S menos 2 y S más 4. ¿Quién? Rosario Ruiz. Muy bien, Rosario. Ahora para B, B tiene S menos 2. ¿Qué le hace falta a S menos 2 para hacer todo esto que está acá? Menos 1 y S Ajá. más 4. S menos 1 y S más 4. Lo mismo para el C. C ya tiene S más 4. Entonces, ¿qué le hace falta? S menos 1 y S S menos 2. Exacto. menos 2. Ajá. Rosario, ¿de qué grupo? Rosario, ¿qué? Rosario Ruiz del 30. Bueno, Mariam Carrillo. ajá. ¿De qué? Grupo eh, C menos 1, S menos 2, S del más 4. 46. Ok. Entonces, estoy colocando esto que viene aquí y que viene acá, el igual que viene aquí, y todo esto que viene aquí, S menos 2, S más 4, más B. Si de pronto por la rapidez me llego a comer un signo, ustedes como están pendientes, no me van a hacer equivocar, porque a veces por la rapidez uno puede llegar a cometer errores. Bueno, aquí me toca tener un pulso, es difícil. Me queda feito. Ustedes entienden. S menos 1, S menos 2, S más 4. ¿Sí? Entonces, como les decía, mire, denominador con denominador son exactamente igualitos. Por eso es que se cancelan estos denominadores y quedaría la fracción parcial solamente en términos del numerador. Vamos bien, ¿cierto? Vamos bien hasta ahí.
Entonces, solamente voy a quedar con numeradores. S cuadrado más 6S más 9 y lo voy a comparar con todo lo que tengo al lado derecho, S menos 2, S más 4, más B, S menos 1, S más 4, más C, Doctora, disculpe, ¿por qué canceló el S-2? todo el denominador. Canceló todo. Ah, ok. Bueno, señora. Sí, sino que para no tachar todo, todo el denominador se cancela. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos la comparación solamente de los numeradores, lo que se hace comúnmente es que ahorita se empiezan a comparar los términos que tengan relación con ese cuadrado, con ese, los que no tengan ese, los que son solamente numéricos. Eso se hace a través de coeficientes de potencias, comparando pues los coeficientes de las potencias de S con los coeficientes del lado derecho. En este caso nos salen un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pero pues ese es un método más larguito. Nosotros lo podemos hacer un poco más corto y hallar los valores de A y B de una manera sencilla y es asignando valores a S en valores en los cuales S se hace 0. ¿Sí? Como nosotros tenemos, voy a colocarlo por acá, S menos 2 cuando se hace 0, cuando se hace 0, Cuando es tiene positivo, cuando es ese más. 2 positivos, ¿cierto? Entonces ahí lo vamos a evaluar. Tenemos S menos 1 igual a 0. ¿Cuándo se hace 0? Cuando S Cuando el valga 1 es positivo. 1. 1 es positivo. Y tenemos S más 4. ¿Cuándo se hace 0? Cuando valga menos 4 la S. Cuando valga menos 4. Ok, entonces vamos a comenzar cuando S valga 1, la más facilita. ¿Sí? Cuando valga 1. Entonces, mire, si yo coloco un 1 aquí, esto se me hace 0. 1 menos 1 me da 0. Y al tener 0 aquí multiplicado con esto, entonces la B se me cancela Se cansa. y la C también. Esto es una C. La C también se me va a cancelar. O sea, solamente me va a sobrevivir A, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo vemos o lo tengo que reemplazar? No. No, así está bien. Aquí se hace 1 menos 1, Sí. se hace 0. Y se va toda la multiplicación. Y se va toda la multiplicación, exactamente. Entonces, para no hacer todo eso, entonces esto pues se hace 0, acá también se hace 0. Y me quedaría, entonces debo reemplazar el 1 también al lado izquierdo. O sea, me queda 1 al cuadrado más 6 por 1, que es S, más 9. Y me sobrevive A, porque ese es 1 menos 2 y 1 más 4, ¿no? Entonces me queda aquí 1 más 6 da 7 y más 9, entonces da 16. 16. ¿Sí? Sí. 16. Y por acá me da, esto me da menos 1, esto me da 5, ¿cierto? Y menos 1 por 5 me da Menos 5. menos 5. Menos Entonces voy a 5A. eso, Entonces A entonces valdría 9. 16 No. sobre 5. 16 sobre 5. Ajá. Queda 16 negativo, ¿no? quintos. Queda Yes. negativo. Queda negativo, entonces ya va apareciendo mi primera constante. Vamos a seguir cuando S valga 2. Cuando S valga 2. Entonces, ¿cuál se me cancela? Mire, aquí se me cancela C y se Y me la cancela A. A. Me sobrevive B. Entonces sería 2 al cuadrado más 6 por 2 más 9 igual a B. Y 2 menos 1
por 2 más 4. ¿Cuánto me da entonces esto? Entonces me da 4 más 12. Vayan 25. haciendo más 25. 9. Ajá. Y por acá daría 1 por 6, ¿no? Entonces, ¿ve cuánto vale? 25 Ve. sextos. Eso, 25 sextos. Listo, ya le están cogiendo el tiro. Y ahorita, cuando se valga, Menos 4. ajá, ese, perdón, Ese valga menos ese 4. valga menos 4. Ajá. Entonces reemplazo. Menos 4 al cuadrado, más 6 por 4, más 9. Ay, por ahí metí algo. Este es un más. Más 9. Igual, entonces, ¿qué se me cancela ahorita? Se me cancela B, se me cancela A y me queda C. C, entonces sería menos 4, menos 1, menos 4, menos 2. Entonces, esto me da 16 más 24 más 9. 49 sobre el menos 10. 30. Perdón, 39. No, No. 49. 49 sobre 30. Esto me da 49. C, me da menos 5, ¿cierto? Y esto me da Por Menos 6, seis. menos 6, ¿no? Ujú. Da 66. Perdón que yo por aquí, este es un menos, ¿no? Este es un menos. Perdón. Entonces el 24. Perdón, el 24 es el negativo. Se borró con el 6. El 24 es el negativo. Entonces da Sería 25 uno menos positivo. 24. Ahí quedaría 1. Ajá, Quedaría 1 uno. positivo. Eso, Ajá, 1 positivo. exactamente. Entonces se vale esto. Entonces, una vez encontradas las constantes, esas constantes pues las debemos reemplazar aquí donde tenemos estas fracciones parciales. En cada una de ellas vamos a reemplazar quién fue A, quién fue B y quién fue C según lo que acabamos de encontrar. Respetando lo que tenemos al lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, al lado izquierdo teníamos La ecuación original. cuadrado, ajá, S cuadrado más 6S más 9. Sobre S menos 1, S menos 2, S más 4, ¿cierto? Igual a A que nos dio Menos menos 16 quintos. quintos sobre S menos 1, ¿cierto? B nos dio, 25 ahí lo sextos. tenemos. Ajá, ahí No lo son tenemos. 16 quintos, no son. Sí, son 16 quintos. Sí, míralo acá Sí, arriba. así está. Ahí de arribita lo tenemos. 25 quintos. Sextos. Ajá. Con S S menos menos 2. Y un 30avo. treintavo Un 30avo Un sobre treintavo. S con menos 4. S más 4. Más 4. Ujú. Entonces, como estamos aplicando Laplace transformada de Laplace inversa, entonces recordemos que debemos aplicar la transformada de Laplace inversa para cada uno de estos términos. Entonces, voy aquí a ahorrarme un poquito de tiempo. Profe, Aplico una transforma. preguntita. Ajá. Si el caso pudiera ser de que eso se pudiera sacar mitad o algo, ¿lo podríamos hacer o no? Hay que dejarlo tal. Sí, exactamente. Si hay manera
de simplificar esas respuestas, lo pueden hacer, claro que sí. Entonces aplico transformada inversa a todo esto y por propiedad de linealidad, entonces puedo aplicar la transformada inversa a cada una de ellas, incluso sacando la constante antes, ¿no? Porque esa constante antes me sirve sacarla siempre. O sea, ese menos 16 quintos lo puedo sacar y aplicar la transformada inversa a 1 sobre ese menos 1. Sí, mire que por ahí ya va apareciendo algo que para ustedes ya va siendo conocido, 25 sextos de la Disculpe, tutora, Ujú. esa transformada inversa, yo estuve pues investigando. No sé si se puede hacer de colocar a veces de una vez hacer la transformada que es exponencial a t. Y entonces, pues en lo que veía, entonces colocaban ahí de una vez el 1 y ahí sí colocaban lo que iba abajo y después se colocaba, sacaban como un múltiplo de las 3 del binomio y ya pues empezaban a operar. No sé si se puede hacer así también o toca hacerlo de esta manera o si de la otra forma también se pueda. Sacaban un múltiplo de las 3 constantes. ¿Cómo fue que me dijo? ¿Sacaban un múltiplo de qué? La sacaban como directamente la inversa, ¿sí? Y la inversa, pues es con el exponencial. El exponencial elevado a la t. Entonces colocaban de una vez el 1 sobre ese menos 1 más el 1 sobre ese menos 2, ¿sí? Colocaban Ujú, los tres binomios separados. ujú. Después en la Sin, parte de sin las abajo constantes. sacaban un múltiplo. Sí, sin debes de colocar A, B, C, entonces colocaban el 1 en la parte de arriba. Y después buscaban como un múltiplo de los tres números de la parte de abajo para poderlos como igualar y que quedara un mismo denominador. Y ya pues Ok. operaban para poder. Entonces no sé Sí, si si también se llega, puede así, porque sí, a o veces sea, uno si por llegan a la buscar pues como misma, que se satura, ¿sí? Como información. sí, si llegan a la misma respuesta, pues lo pueden hacer. Porque, ¿cómo es tu nombre? Tatiana. Eso, como dice Tatiana, pues esto en últimas Sí, se señora. convierte en la transformada de lo que tenemos aquí. O sea, la función de 1 sobre ese menos 1 es, si recordamos aquí, nuevamente, entonces, Exponente Euler de a AT. la A por T. ujú, Euler a la A por esta, T. acá arribita, ajá, Euler a la aporte, que siempre va a ser 1 sobre ese menos A. Sí, o sea, todos los caminos conducen a lo mismo, ¿no? Pero Entonces, de igual forma debemos tener las constantes también, así en fracciones. O sea, la respuesta debe dar igual. sí, o sea, tienen que dar el valor de las constantes, Sí, ahí eso sí. también daban las 3. Sí, sí, señora. Pero eso Sí, se Ah, pueden bueno, factorizar muchas después, gracias. ¿no? Esas sumas se pueden factorizar todas con ERT. tam- pero es que, por ejemplo, aquí, 25 sextos, aquí ya tiene S a la menos 2, ¿no? Entonces ya no es E a la T, sino que, y es una suma, Ahí la ¿no? menos 2T, sí, señora. Ajá, E a la 2T, ajá. Más un 30avo, y aquí es E a la cuánto. E a la 4T. Pero mire que A la aquí es menos 4. positivo, ajá, a E a la la menos menos 4, ya. A 4T. la menos 4T. Ajá, exactamente. Esa sería la transformada, o sea, ya la función que acabamos de encontrar a través de la transformada inversa. ¿Sí? ¿Y alguna pregunta adicional? Si Tutor, no, una pregunta. ujú, Lo que pasa es que en el ejercicio 1
en la clase pasada, cuando seno está elevado a la 2, no se encontraba en la tabla. Entonces yo hice por la linealidad, algo así. Busqué en Google cómo era la tabla de Laplace cuando el seno está elevado al cuadrado. Pero pues como que yo lo multiplicaba y creo que al comienzo de la web dijo que solamente se podía hacer eso cuando era suma y resta. ¿De qué me hablas? ¿De seno qué? ¿Seno? Del En el primer ejercicio 1, punto tutora de la guía. del estudiante A que está seno elevado al cuadrado y eso no estaba en la tabla. Ajá. Y que era del doble ángulo, ¿cierto? Lo que pasa es que al hacerlo por Sí, trigonometría, señora. entonces ya nos Y queda ahí, sí, ahí la tiene que hacer por la definición de seno cuadrado, la identidad trigonométrica que yo les mostré de seno seno. Ustedes revisan primero seno cuadrado de x, que eso da como un medio menos coseno de, De 2 veces el ángulo sobre de, 2. ajá, del ángulo doble de 2x sobre 2. Ajá. Tienen que resolverlo así. El detalle es que ese seno al cuadrado también está multiplicado por un exponencial en ese ejercicio. Ah, bueno, recuerdan que eso sí lo vimos, ¿no? Por una exponencial. Entonces, ahí tienen que... Esa es de la primera que vimos, del primer tema, ¿no? El primer tema es sobre... ¿Me hacen acuerdo? Sobre Transformadas. Sí, Transformada inversa de funciones. que se hace por la tabla, ¿no? Sí, Utilizando las tablas. ese exponencial luego se multiplica Ese por es, cada uno de los términos y ahí sí se saca la plaza de cada Sí, uno. sí, exactamente. Ajá. Y luego tienen que entrar a multiplicar esto porque finalmente esto que ustedes tienen aquí lo deben reemplazar acá. ¿Sí? Y entonces lo que tengan acá en la exponencial, no sé a la cuánto lo tengan, entonces tienen que multiplicarlo por cada uno de los términos. Sí, y si fuera seno cuadrado del ángulo doble, entonces lo que va a aparecer acá es que este coseno va a ir multiplicado adicionalmente por un doble ángulo. Entonces ahí le quedaría como 4x. 4, sí. Listo, Tutora, una chicos. consulta, pero en Ujú. ese mismo ejercicio tenemos que el seno está elevado a la menos 2t. Entonces, yo más o menos lo trabajé con la guía, con las instrucciones que están dando aquí los compañeros y usted hice más o menos la simulación, pero luego no supe qué hacer con esa t que multiplica al exponente del 2 del seno. Ok. Si quiere me escribe por el interno y lo revisamos para continuar con la temática, ¿vale? Porque si no me voy a quedar atrasada porque esto está bastante larguito. Me escribe y me manda, ahorita les coloco mi Skype para que me escriban por ahí y por ahí les colaboro. Transformada de Laplace, entonces de derivadas de orden superior. Vamos a mirarlo. ¿Okay? Bueno, entonces para este caso, recordemos qué son las derivadas de orden superior. Entonces, ustedes las llegaron a conocer como f' de t, por ejemplo, y si fuera ya de orden superior, f2' de t, o pueden tener una f3 es prima. de t, y incluso más hacia adelante ya no se necesitan colocar tantas F a la comillas, sino N. más bien el 4, que ya sería la cuarta derivada de la función t. Sí, y así sucesivamente, pues
Esas son las derivadas de orden superior, ¿no? Entonces, en transformadas de Laplace también vamos a encontrar unas fórmulas que es mejor que las tengan a la mano para que puedan desarrollar sus ejercicios. Entonces, está la transformada de la primera derivada de una función. Entonces, la transformada de la derivada de la primera función se va a definir como la multiplicación de S por la transformada de la función menos la función evaluada en 0. Esa es una definición. Por favor, colóquenla como definición, como una formulita que siempre la tienen que tener a la mano. La segunda formulita a tener en cuenta sería la transformada. La transformada de la segunda derivada. Entonces, la transformada de la segunda derivada va a ser igual a S, la transformada de la primera derivada. La transformada de la primera derivada menos la primera derivada evaluada en 0. Mucho cuidado que por aquí van apareciendo estas comillitas que a veces uno las ve, pero que son luego muy importantes en el momento en que ustedes evalúan eso. Entonces, y pues así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, podemos hallar la transformada de la tercera derivada de la función de t. Dígame. En la tabla, en el anexo 7, pues que usted nos envió con la tabla de las derivadas, la fórmula para la transformada de la segunda derivada no, pues era un poco diferente. Ahí está en el número 6, la número 6. Sí, ella dice S al cuadrado, multiplica la función en S, menos S por la función evaluada en 0, menos la derivada de la función evaluada en 0. Número 6, tutora. Ajá. La segunda derivada. Es que yo creo que me comí algo aquí. La segunda derivada. En la segunda derivada, entonces En la que colocó aquí, el número 2. sí, En la que colocó el número 2. Sí, es que aquí Esa es la no le he tercera terminado, derivada. no le he terminado. Entonces, Bueno. cuando yo coloco aquí la transformada de la primera derivada es todo esto. Ya. Entonces tengo que reemplazar S por S, la transformada de la función menos la función evaluada en 0 y menos esta primera F derivada. Ahí ya aparece S cuadrado transformada de la función menos S, la función evaluada en 0 y menos la primera derivada evaluada en 0. Esa sería la de la segunda derivada. Sí. Ajá. Bueno, entonces así mismo podemos continuar con la de la tercera. Esta es la segunda. Este 2 no me lo coloquen aquí. O sea, cogeríamos la primera y no. la multiplicaríamos con la segunda, ¿correcto? Sí, señorita. Bueno, esto es un paréntesis. Y entonces así seguiríamos con la tercera. Pero entonces no hagamos todo ese proceso porque ustedes ya lo entendieron y voy a colocar simplemente el resultado, que sería S al cubo de la transformada de la función menos S al cuadrado, ¿no sería?
La función evaluada en 0, ustedes me corrigen si la tabla no dice lo mismo. La segunda derivada evaluada en 0. No sé si me estoy equivocando de pronto. Es Si puede que ser ese en- cuadrado. Sí, es sí, ese ese cuadrado. cuadrado. Es que en la Ujú. tabla ya nos colocan al final es s a la n como función de s menos s a la menos 1, función evaluada en 0, menos s a la menos 2, con la primera derivada evaluada en 0 y así sucesivamente. Ujú. Sí, o sea, uno llega finalmente a una fórmula recurrente al finalizar, que es la que ustedes tienen pues para las enésimas. Pero bueno, ¿esto cómo se aplica? ¿O qué es lo más importante de tener en cuenta aquí? Recuerden que nosotros hemos trabajado en todos los procesos, pues, funciones que dependen del tiempo, por ejemplo, la X que depende del tiempo, o puede ser la Y que depende del tiempo. Para este caso, pues, lo que me está indicando simplemente es que la variable independiente es el tiempo, en este caso, por ejemplo, de Y independiente. Sí, y la variable dependiente, pues es la que por lo general encontramos, la dependiente, ¿sí? ¿Por qué razón tener en cuenta esto? Porque cuando ustedes hayan la transformada de Laplace de una función de f de t, ustedes lo pueden simbolizar como les he dicho en el anterior CIPAS y en este como f de s, o lo pueden simbolizar como la transformada de y, por ejemplo, en este caso, que y depende del tiempo, lo pueden simbolizar así. Y de ahora en adelante, pues para estas derivadas, entonces vamos a utilizar esta nomenclatura para que continuemos con una sola nomenclatura. Entonces, todo esto que hicimos anteriormente, entonces en lugar de utilizar L de F de 2, 2' T, entonces lo podemos utilizar como L de Y', o L de Y2' y así sucesivamente para que tengamos una misma nomenclatura, ¿sí? Lo vamos a hacer así para el tema de derivadas porque yo les miré por ahí que tienen esa misma notación en sus ejercicios, entonces así les va a quedar más facilito. Aquí se me acabó la página, entonces vamos a seguir con otra página. Y vamos a hacer entonces los ejemplos de estas derivadas. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo de este tipo de ejercicios de derivadas? Entonces, por ejemplo, nos dan la siguiente ejemplo. Entonces nos dicen y' más 3y igual a 13 seno de 2t. Esa es la que nos dicen. Por lo general, en este tipo de funciones nos tienen que dar unas condiciones iniciales en las cuales me dice que y evaluada en 0, la condición inicial es que sea igual a 6. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial por el método de Doctora, derivadas, ajá, ahí tengo una consulta. Lo que pasa es que en los ejercicios de la guía yo no veo las funciones como ecuación, o no sé si es que haya que acomodarlas o yo esté mirando mal, pero no las veo igualadas a nada, o sea, no las veo como una ecuación, simplemente como los tres términos iniciales y las condiciones. No sé si está bueno, equivocada. entonces más fácil, porque no tienen que hallar el último término, sino que hace los tres primeros. Igual, solamente la idea es que aprendan cómo resolverlas, ¿sí? Que tenga otra forma, puede serle un poquito más fácil en el que no tenga acá otro valor al cual igualar. Pero Ese, la metodología va a ser la misma.
La que tú tienes ahí es no homogénea y las que tenemos en aquí son homogéneas. Aquí, sí. No he visto las de la guía. Yo Pero- vi en general la forma que tenían, por eso estoy manejando la misma forma, pero no vi si estaba siendo igual a algo, no la vi. Tutora, Es entonces que la en inquietud la guía, en el punto 3 dice que hay que simplificar y por eso no lo iguala a nada. En el cuarto punto sí hay que resolver la ecuación. Ok. Bueno, entonces lo más importante es que aprendan cómo resolverla, ¿sí? Entonces, para resolverla, entonces ahorita a la ecuación anterior, entonces le debemos aplicar la transformada a cada uno de los miembros. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que le aplico transformada a Y', ¿sí? Este 3 lo puedo sacar adelante por las propiedades que hemos visto anteriormente y me queda la transformada de Y. Acá puedo hacer 3 en la transformada entonces de seno de 2t, ¿sí? Y entonces ahorita aplico las formulitas que les acabé de decir. Ah, bueno, estaban en la página anterior. Todas estas formulitas que colocamos como 1, 2 y 3. Aquí me faltó colocar. Para la tercera, entonces las vamos a tener en cuenta. Entonces las vamos a tener en cuenta. Y, por ejemplo, ahorita entonces aplicaría la de, recuerden que aquí sería Y'. Entonces sería S por la transformada de la función menos la función evaluada en 0, ¿no? Recuérdenlo, ténganlo a la mano. Y eso es lo que voy a reemplazar acá. Entonces, en Y'. Entonces, para Y', ya de acuerdo a la ecuación que aprendí anteriormente, entonces me dice que ese Y' es S, la transformada de la función de Y, ¿sí? Menos la función evaluada en 0, ¿sí? Ahora sigo más 3, la transformada de Y, igual a 13. La transformada acá sigue siendo igual de seno de 2t. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es que simplemente voy a reemplazar esta condición inicial que me dieron de cuando y es igual a 0. Cuando y la evalúo en 0 es igual a 6. Entonces, simplemente coloco ese valor. Este paréntesis va hasta aquí. ¿No? De L de la transformada de la función menos 6. ¿Sí? Y voy a cerrar aquí. Más 3, la transformada de y todo lo mismo para acá. ¿Sí? Entonces, ahora lo que puedo hacer es que aquí este 6, que es numérico, entonces lo puedo pasar al otro lado y me queda entonces la transformada. Perdón, aquí ya no va transformada. Transformada, sino que esa. Profesora, tutora, Ajá. qué pena, no le entendí de dónde salió el -6, es que no le capté. El menos 6 está saliendo de la condición inicial de la condición inicial de acá. De Y evaluado en 0 es igual a 6. Muchas gracias. ¿Sí? Eso de ahí sale el 6. Entonces, esto me queda así de la siguiente manera. S
la transformada de y más 3, la transformada de y voy a pasar el 6 que está negativo, lo paso positivo, más el 13, la transformada de seno de 2t. Listo. Ahora lo que puedo hacer es que puedo factorizar esta transformada de y, factor de s más 3, ¿cierto? Igual a 6 más 13 transformada de seno de 2t. Ahora sí, este s más 3 que está multiplicando lo paso a dividir todo. Entonces esta transformada de y va a quedar como 6 sobre s más 3. Aquí lo puedo pasar a dividir tanto al 6 como al 13 de s más 3. Y acá me queda, acá puedo aplicar de una vez la transformada de seno de 2t. ¿Recuerdan, por favor, la transformada de seno de seno de kt? ¿A qué es igual? Acá sobre S a la 2 más K a la 2. S al cuadrado S al cuadrado más K más al K cuadrado. cuadrado. Entonces aquí me quedaría, ¿cómo me quedaría? Quedaría 2 2 sobre S al sobre cuadrado sobre más 4. más 4, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Esto pongámosle paréntesis para no confundirnos. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, miren que ahorita, entonces, nuevamente se nos convierte esto en un problemita de fracciones parciales que ustedes ya aprendieron a resolverlo anteriormente, por eso era que les decía que las fracciones parciales iban a ser necesarias de aquí en adelante, porque aquí entonces ustedes van a tener 26, ¿cierto? Sobre s más 3 por s cuadrado más 4. Y entonces ahorita empezamos nuevamente a resolver todo este problemita de fracciones parciales. Entonces aquí hacemos un común denominador nuevamente. Esto me quedó irregular. No me va a alcanzar el tiempo. Bueno, ustedes hacemos este común denominador. ¿Cuál sería? Sería la multiplicación de ellos dos. S más 3 por S cuadrado más 4. Entonces, el 6 viene a multiplicar ¿a quién? A S más 3. A S cuadrado más 4. S cuadrado más 4. Eso. S cuadrado más 4. Ajá. ¿Y el 26? A S cuadrado más 3. S cuadrado más 3. No, porque ya lo No, tiene. sería el 26 solito. 26. Ajá. 26 solito. Eso, muy bien. Ahora tenemos entonces que el 6 entra a multiplicar a todo lo que tiene acá S cuadrado, entonces me quedaría 6S al cuadrado más 24 Más más 26. 26. Ajá. Eso, y todo lo de abajo igualito. S más 3, S al cuadrado más 4. ¿Listo? Y entonces, ahorita puedo sumar esos dos numeritos, ¿no? Que son S cuadrado más 2 más S 50. cuadrado 50. 50. Más más 50. 50. Más
más 50. Bueno, aquí hay un caso muy especial. ¿Cuántas constantes debo encontrar acá? ¿Quién 2. me dice? ¿Alguien da más? Bueno, deberían de ser 3 por lo que el S está elevado al cuadrado más 4 y lo puede hacer por sumatoria de cuadrados o algo así. No Por tanto. cuadrado, sí, por la forma de A al cuadrado más B, perdón, más 2 veces A por B, más C al cuadrado. No, es más sencillo. Mire que cuando usted multiplica ese cuadrado por este S, le da S al cubo. ¿Qué significa que le dé S al cubo? Que tiene que tener 3 coeficientes. Ujú. Tiene que encontrar entonces ahorita 3 coeficientes. Por esa sencilla razón. Entonces, ¿qué significa? Que usted ese 6, ese cuadrado más 50 que tiene aquí, sobre S más 3 por S al cuadrado más 4, le debe aparecer entonces 3 constantes con una de las raíces. Mire que si usted allá hace 0, S más 3, le da menos 3. Pero si usted hace S cuadrado más 4 igual a 0, eso le da un número complejo. ¿Sí? O sea, cuando usted toma S cuadrado más 4 igualado a 0, entonces ese Me da cuadrado 2, le 2, da negativo. Ajá. Entonces le da un número complejo y al 2. aparecer un número complejo, entonces esas constantes que deben aparecer acá Deben de ser para complejas también. no, debe aparecer acá arriba un término multiplicado por la S. Entonces puede ser B o puede ser la C, que debe estar multiplicada por la S. Ese truquito entonces lo tienen en cuenta para cuando se les presente este caso en que una de las raíces es un número complejo. ¿Listo? Ah, perdón, aquí es solamente S al cuadrado, este término ya. Entonces, lo tienen en cuenta así. Y si no es un Ok. número complejo, también se tiene en cuenta agregarle una S a cualquiera de las constantes o no. Sí, a cualquiera de las constantes se le puede agregar. ¿Listo? Entonces, ahorita volvemos a resolver el binomio haciendo la multiplicación de denominadores con numeradores, como ustedes lo aprendieron. Entonces, para el numerador A, que tiene S más 3, entonces lo debo multiplicar por S a la 2 más 4. S al cuadrado. No es S a la 2, sino S al S al cuadrado. cuadrado. Ajá. Bueno. Más el término del numerador BS más C, lo debo multiplicar por S más 3. Ujú. Listo. Entonces, todo lo que está acá abajo, S más 3 por S al cuadrado más 4, se me cancela y solamente quedan sobreviviendo los numeradores, ¿no? Eso ya lo aprendieron. Bueno, para agilizar, porque es que el tiempo está volando y no me está alcanzando el tiempo. Entonces, ustedes me van a encontrar las constantes, ¿sí? Yo encontré que esas constantes me daban A, me dio 8. Ustedes lo confirman, lo hacen en su casita. B me dio
B me dio menos 2. B me dio menos 2. C me dio, si les llega a dar diferente, entonces me escriben. C me dio 11. Y entonces con esto, recuerdan que nosotros veníamos con la transformada de Laplace aquí, ¿sí? ¿Alguien me habló por ahí? Transformada de Y, ¿sí? Igual a todo esto, pero reemplazando los valores de A, de B y de C, ¿cierto? Entonces, tengo que la transformada de Y va a ser igual con esas constantes que les acabé de decir. A 8, la transformada inversa. Bueno, aplico transformada inversa al lado y lado. O sea, quiere decir que al otro lado hallo Y. Y acá hallo la transformada inversa de 1 sobre S más 3, que era lo que tenía arriba. Menos 2, la transformada inversa de S, perdón, si es C, sobre S cuadrado más 4, porque B era menos 2S, ¿se acuerdan? Y más 11, que vale C, la transformada inversa de 2 sobre S al cuadrado más 4. Entonces, aplicando las tablas que ustedes ya, parece que ya se las están aprendiendo. Aquí encuentro Y. Esa Y es una función que depende de T. Y esta transformada corresponde a qué función, que ya se la saben de memoria. Al Euler A por T. Eso. Y el Euler A por T es ¿cuánto? Menos Sí, 3. sí, porque ahí va negativo, Tres ¿no? porque Recuerden van entonces, ajá, menos 3t. Aquí viene el menos 2. Este es la función de quién. De coseno K por T. Eso. ¿Y quién es K? Al 2. 2t. Más 11. Esta es la función de quién. De seno El seno. K por De T. seno. ¿Quién es K? 11. 2. 2 por t. Y esa ya es mi función encontrada con la inversa y con derivadas. Todo lo que hemos aprendido nos ha servido, entonces por eso lo debemos ir llevando. ¿Listo? Y vamos a entrar al último tema, ya por último, para que me alcance el tiempito, no se cansen ustedes. El último tema son ecuaciones diferenciales resueltas por transformada de Laplace. ¿Sí? Ok, entonces en este caso vamos a tener la siguiente solución. Entonces, para las ecuaciones que se resuelven por transformada de Laplace, entonces vamos a mirar un ejemplo. Ya es utilizar todo lo que ustedes han aprendido hasta este momento, todo, tanto inversas como las derivadas de orden superior, todo lo vamos a utilizar en este momento. Entonces, por eso era importante dar toda la temática. En el ejemplo en el que tenemos y' más 2y igual a 5t, por ejemplo. Profe, ¿se podría una de segundo grado? Mejor.
Pero si no explico la de primero, luego van a estar muertos con la de segundo grado. Luego, porque es que todas las del ejercicio ese son todas de segundo grado. Pero en últimas, va a ser siempre el mismo proceso. Entonces, yo prefiero ir despacio y si nos alcanza el tiempo, entonces alcanzamos a mirar la de segundo grado, pero a que nos saltemos la de primero y luego quedemos más confundidos con la de segundo. No, y hay otros ejercicios de lectura que son combinados. El primero, Entonces, segundo grado y más más la de campos primero. de primer grado. Sí, sí, es mejor. Yo les voy a poner por acá a un ladito lo que ustedes deben tener a la mano como un recorderis o esas formulitas que uno debe tener siempre a la manito para que no se olviden o sea más fácil de resolver. Entonces, la transformada de la primera derivada en términos de y. Entonces, es S, la transformada de la función menos la función evaluada en 0, la primera condición inicial. Y podemos colocar de una vez la segunda, pues para que ustedes lo tengan también en cuenta y la de la tercera, no sé. Sí, señora, ya Y después es, sería combinarlas. exactamente, y luego ya es aplicarlas, es S cuadrado, la transformada de la función. La transformada de la función menos S la La función evaluada en 0. la función evaluada en 0 y menos me va a tocar correr para Y acá menos porque no me alcanza. la primera derivada de la función evaluada en 0 también. Menos la primera, estoy utilizando es Y. Menos la primera evaluada en 0, ¿cierto? Y ahí pueden colocar la tercera y eso lo tienen ahí a la mano para que entonces ahí lo vayan utilizando, ¿cierto? Bueno, por ahorita pues vamos a utilizar es la primerita, entonces dejémoslo aquí, esta es la primera. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Entonces, una vez que usted ya tiene su ecuación, entonces la idea es aplicar la transformada para la primera, que sería entonces, primero aplica transformada. A cada término de la ecuación dada. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Entonces, que usted debe aplicar transformada para y' más 2y a un lado y transformada de 5 por t. ¿Sí? Y por propiedad de la linealidad, entonces usted puede aplicar transformada de y' más 2 transformada de y igual a el 5 lo puede sacar. 5 la transformada de t. Y ahora ya aplica esta definición que tenemos acá. Vamos a utilizar esta. La transformada de la primera. Y la transformada de la primera pues nos dice que es S, la transformada de la función, menos la primera condición inicial de la función evaluada en 0, más 2 la transformada de y
igual a 5. Esto acá pues no cambia hasta el momento. Y aplico. Ahora sí coloco quién es esa condición inicial. La y de 0 que es 7. ¿Sí? Para que no nos confundamos que es esta. Entonces voy a colocarla. Menos 7 más 2. ¿Quién me dice con qué puedo seguir ahora? ¿Con qué puedo seguir? Unir el 5 y el 7. Sí, pasarlo al otro lado, ¿no? Pasarlo al otro lado con el 2 también. E incluso puedo factorizar de una vez esa transformada de Laplace, ¿no? Despejamos. Ahí Por- sería despejar. ¿Cuánto me queda acá? A ver si... Me quedaría menos 7. 7 menos 7, ¿no? No. ¿No? 5 más 2 y el menos 7 lo paso al otro lado. Eso, ajá. 5 más... No, ¿cuál 5? Ese más 2. Ese más 2. Ajá. El 7 pasa positivo más el 5 transformada de t. Mucho Transformada de t. cuidado. Mucho cuidado que acá tenemos es transformada de t. ¿Cuál es la? Coloquemos por aquí, que ustedes ya la saben. ¿Cuál es la transformada de t? De tablas. 1 sobre s. Cuadrado. Porque la de a es 1 sobre s. Pero de t es 1 sobre s cuadrado, ¿no? Ahí nos vamos aprendiendo eso ya. Listo. Entonces, coloquemos ese valor para no irnos. Entonces sería 5 por 1 sobre s al cuadrado, ¿cierto? Sobre s al cuadrado. Y entonces todo lo que tenía acá de s más 2 lo puedo pasar a dividir. Esto que está multiplicando entonces pasa a dividir todo abajo. Entonces a este lado me va a quedar L de transformada de y igual a 7 sobre s más 2, ¿sí? Más, este 5 por 1, pues 5 5 sobre s cuadrado. por s más 2, porque también S más pasa, porque pasa también a multiplicar todo. Como lo que necesito hallar es y, entonces debo aplicar inversa a todo. Aplico transformada inversa a todos los términos, ¿sí? Todos los términos. Eso es lo que me permite hallar, porque yo aplico, voy a utilizar de una vez aquí inversa de esto, encuentro y. Y aplico la inversa a todo esto y luego linealidad. Entonces aquí en este encuentro el y de t, que era mi propósito. Y acá puedo entonces aplicar la inversa a 7 de s más 2. Bueno, el 7 lo podía sacar, como aquí puedo sacar el 5 y aplicar la inversa de 1 sobre s cuadrado por s más 2, ¿sí? Y nuevamente, como les digo, fracciones parciales era un tema relevante. Entonces vuelvo a aplicar fracciones parciales acá. En este caso, que cómo me queda. Entonces, seguimos para acá arriba. Y entonces esto me va a quedar de la siguiente manera. Como al único que, esta ya es una, porque mire que aquí yo saco el 7 transformada inversa de 1 sobre s más 2. Esa ya es una Exponencial. función, de una exponencial. Pero en el caso de 5, transformada inversa de todo esto, esta ya es por fracciones parciales. Entonces la única que tengo que trabajar por fracciones parciales es esta, ¿no?
¿sí? Por fracciones parciales. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar esita para que lleguemos a la respuesta. Entonces, trabajemos solo, esto es como paréntesis. Entonces, lo podemos dejar el 5 acá y manejar S cuadrado sobre S más 2. No sé por qué me estoy olvidando de cerrar el paréntesis acá. ¿Cuántas constantes puedo llegar a tener ahí? A ver si me han entendido la idea. 3. 3. Ujú, Eso Porque ya. también me quedaría ese al cubo. Exactamente, porque precisamente le queda ese al cubo. Entonces, me queda una constante sobre S más otra constante sobre S al cuadrado más una tercera constante sobre S más 2. Y vuelvo y hago el mismo proceso. Que ya se me está acabando la página. Tutora, ahí me perdí de dónde saca solamente la S para colocársela a sobre S. Es que mira, tú tienes dos términos, que es uno de S cuadrado y otro S más 2. Pero como son tres constantes, la última, la otra opción que te queda es que sea con el término de S. Es, que no esté acompañada de nada más. Listo, sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, ahorita vamos a... tratemos de ahorrar aquí espacio. Entonces, me quedaría aquí la multiplicación de S cuadrado por S más 2 y vuelvo a multiplicar. Entonces, A estaría... Mucho cuidado. A ver si saben hacer esta división. S cuadrado por S más 2 dividido S, ¿cuánto me da? Ya, S por S más 2. Sería S, entre paréntesis, S más 2. Ujú. Muy bien. B para el caso de S cuadrado. Entonces, S más 2. Solo S S más más 2. y C, S cuadrado. S cuadrado. S cuadrado. Ustedes son muy pillinas. Entonces, esto se me cancela con esto. Y solamente me sobreviven entonces los numeradores, es decir, 5 A por S más 2 más B por S más 2 más C S al cuadrado. Entonces, nuevamente, aquí empezamos a asignar, o sea, la más fácil es empezar a asignar valores a S. Eso lo pueden hacer para valores en los cuales S valga 0, en los que -2. valga -2, ajá. Y cuando valga Sí. 1, ¿cierto? Puede ser cualquiera. El más facilito es el 1, que ya ahí ya no tienen otra opción. Entonces, siempre uno escoge el más facilito y el más facilito es el 1. Tutora, qué pena, una pregunta. ¿Esos valores de S, dónde los sacan? Es que cuando explicó la primera vez, que perdía, pero pues me dio pena interrumpirla. Aquí, mira. O sea, tú evalúas este S más 2 cuando se hace 0. Cuando se hace 0. Esto es un 0. Cuando S toma el valor de -2. Que este más 2 que está sumando pasa al otro lado. Ahí se hace 0. ¿Y cuándo más se hace 0? Cuando este S sea 0, porque precisamente es ese solito. ¿Cuándo se hace 0? Pues cuando él mismo sea 0. Y el otro lo estamos tomando porque es el más facilito. Ya de ahí puede tomar cualquier otro valor, también puede ser.
Pero el más fácil, pues para cuando uno vaya a sustituir, pues es S igual a 1. Haciendo esas sustituciones, entonces ustedes deben llegar a una... ¿Alguien me quiere B menos 2, permitir? ¿no? Cuando es 0. Esperen un momentico que alguien está pidiendo algo. Ezequiel, ¿quién es José Ezequiel? Ahí ya se perdió. José Ezequiel entró a mi sistema. No sé, por aquí anda. ¿Quién es José Ezequiel? José Ezequiel. ¿Es estudiante? Sí, señora, él es compañero, él ha ido a tutorías al centro. Es el Ah, señor, el señor. sí, El señor más está. mayor, el más mayor. Bueno, ok. Don José puede quedarse quietico, por favor. No sé cómo fue que ingresó. Bueno, seguimos. Entonces, en este caso, las constantes, entonces, que ustedes van a encontrar para este caso son las siguientes. Entonces, para A van a encontrar el valor. Van a encontrar el valor de. Les va a valer menos 1,25. ¿Cómo será que le quito los privilegios? Es que yo le di permitir por ahí, pero no sé cómo quitárselos ahora. Él está buscando el micrófono, pero bueno, quédese quietico y con eso ya resolvemos. Menos 1,25. B. Profe, en la parte de arriba te debe salir una barra que te dice detener control o quitar control. ¿No te sale? Pero desde el Teams. Desde Teams, sí, señora. Por ejemplo, a mí en la parte de arriba me Arriba sale está algo que dice solicitar control. Sí, No, en vea, la parte más no, arriba. no, Más arriba de donde está la inicio de la grabación, más arriba. Donde Se sale como, pero no sale, Pero dice que acabo de salir. no sale. Ahí no tiene nadie el control. Pues una persona externa, porque no sale. Hay que esperar porque creo que la tutora se salió. No, el señor Ok. José llegó y me lo cerró. Le iba a decir, no me vaya a cancelar ahí, justo me dio cancelar. Ahora quedó cortada la grabación, o no sé. Sí se sigue grabando. Se sigue grabando. Por favor, esto que no vuelva a pasar. Pero bueno, ya estamos terminando. Ok. Entonces les estaba diciendo, voy a volver a compartir porque se perdió. Bueno, entonces les estaba diciendo que les debería dar menos 1,25. Alguien tenía, bueno, alguien me estaba haciendo una sugerencia. B les debe dar 5 medios. Y C les debe dar 5 cuartos.
una vez encontradas esas constantes, entonces ustedes van a llegar a que Profe, una preguntita, ¿por qué te dio 1,25? ¿Era un fraccionario y su merced lo hizo o? sí. Ujú. Y yo lo coloco en decimales. Entonces, la fracción de la cual habíamos partido ese cuadrado por ese más 2 es igual, entonces A, que es igual a menos 1,25 sobre S más 5 medios, 1 por 1 sobre S al cuadrado más C. S es 5 cuartos de 1 sobre S más 2. Listo. Y teníamos que eso venía de un valor de YT. Entonces, si ustedes recuerdan, veníamos que de YT era este 7. La inversa, la función de 1 sobre S más 2, que habíamos dicho que era a la menos 2t, ¿cierto? Este valor, por favor, lo tenemos en cuenta. Más los siguientes, ¿no? O sea, entonces nosotros teníamos que YT venía de 7 la transformada inversa de 1 sobre S más 2. 1. Y aplicamos la transformada inversa para cada uno de estos. Entonces, menos 1,25, la transformada inversa de 1 sobre S, más 5 medios, la transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado, más 5 cuartos, la transformada inversa de 1 sobre S más 2. ¿Listo? Entonces, con esto ya podemos calcular cuál es la función. Ay, aquí me comí la transformada inversa de esta. ¿Cuál es la función de esta inversa? De 1 sobre S más 2, ya lo sabíamos, ya lo hemos repetido a lo largo. Esto me da 7e a la menos 2t, ¿cierto? Menos 1,25, la transformada. ¿Me están escuchando? Señora. Ah, Sí, bueno. señora. De 1 sobre S es 1, ¿no? 1. Sí, mentiras. Esa. sí. Ujú. No es A. O sea, es en este caso, ¿A quién es? Es 1, ¿no? No, por eso es que la transformada Sí, profe, ahí sería 1. es Ujú. Es 1. una constante. Es Es 1 una que es la constante. constante. 1 sobre Sí, S es es 1. 1. Ujú. Entonces, pues por 1, pues da 1. Más 5 medios. Ahora sí, de 1 sobre S cuadrado. Este, Es T. Ujú. Por T. Listo. Y más 5 cuartos de la función de 1 sobre S más 2. Nuevamente. Y a la menos Es 2t. Euler a la menos 2t. Eso. Entonces, mire que esta ya es mi función que encontramos a través de la aplicación de las transformadas.
Listo. Chapter. Ok, con esta es que se debe hacer el video, ¿cierto? Con la última. Sí, sí, señorita. Les voy a colocar mi Skype para que si tienen dudas adicionales, entonces me escriban. Tutor, otra pregunta. 3, 4, 7, ya ni me acuerdo, espérenme. Creo que son 3 7 nomás. ¿Alguien recuerda mi Skype? Creo que son 3. Dígame, ¿cuál es la pregunta? Cuando en tercer punto, digamos, es que yo miré en YouTube y casi todos los ejemplos comenzaba solamente, por ejemplo, y' de, solo y' más 2y' a la 2, algo así. Pero cuando el primer término está con una constante, digamos, con un número que lo acompaña, por ejemplo, 2y' de 2 más y' de 1 más, ¿el procedimiento cambia o es similar? Sería lo que tú me dices, sería algo así. A ver. Me dices 2 y'. Y2 primo. Sí, Y2'. por ejemplo, 2 y2' menos y2 más, digamos, 4y, para que no quede igual. El Tutor, procedimiento... 4 7 en tu Skype. Ah, ¿son 4? Ok. Sí, señor. Se me acabo de olvidar. Ok. ¿Menos qué? Menos y' de 1 más, digamos, 6y, por ejemplo. 6y. ¿Ahí cambia algo el procedimiento? Bueno, y también Yo creo tiene que la más fácil puede ser que usted divida entre 2 todo. Usted puede dividir entre 2 todo. Entonces, divide aquí entre 2, aquí entre 2 y aquí entre 2 para que le quede y solita. ¿Sí? Entonces aquí le queda un medio de y'. Eso lo puede hacer también. Y dejo O sea, los fraccionarios o los dejo en decimales. mejor en fraccionarios. Usted matemáticamente, con tal de que no varíe la ecuación, puede modificar su ecuación al gusto suyo. Lo más importante es que no la cambie. ¿Sí? Porque si usted tuviera aquí un igual a 0, en el caso de las homogéneas, y divide por 0, eso le sigue dando 0, ¿no? Entonces, lo que haga a un lado de la igualdad, lo debe hacer al otro lado de la igualdad. Si sumo aquí, entonces acá también debo sumar. O en el mismo lado puede sumar y restar, que también lo han hecho en varias ocasiones. La idea es que usted mismo matemáticamente la trabaje, la acomode a como se le ha enseñado y de esa manera pues permita resolverla. ¿Sí? Esa es la cuestión. ¿Cómo? Yo tengo una inquietud. En las de la guía, en los ejercicios de la guía, pues igual no aparece igualado nada. ¿Se entiende que cuando no hay un igual es homogénea? ¿Está igualada a 0? Cuando Sí, no lo sí, porque indican como tal. precisamente no aparece. Ujú. Gracias, tutor. Sí, sí. ¿Hay más dudas? No, pero con respecto, ¿aquí hay asistencia o no? Sí, sí, yo la asistencia la acabé de colocar en el, bueno, ya se perdió porque me cerraron, aunque aquí aparece. Aquí está la asistencia y la evaluación también se las mandé. La creación del CIPAS creo que lo tengo que hacer yo. Y ustedes simplemente firman la asistencia. Lo tengo que volver a mandar. ¿No lo tienen? Profe, una cosa, es que No aparece, le voy a dar chat de reunión y no me deja entrar al chat de reunión. Es como que está deshabilitado eso.
porque tienes que unirte al equipo de Teams. Me has mandado yo les mandé Pide permiso, tutora, para poder hacer el registro. la asistencia. ¿Cómo hago el permiso? ¿O cómo? Espérenme, yo finalizo la grabación para que esto no quede.